alumno, te he traído acá algunos pensamientos que solamente entenderías estos pensamientos si tú usas tu pensamiento postformal, ¿no? El pensamiento postformal ayuda a reflexionar y a pensar en base a la experiencia. O sea, con tu experiencia también reflexionas, con tus emociones también reflexionas, ¿no? Te ayuda a pensar y a entender. Por ejemplo, ¿qué entenderías tú por estas frases, ¿no? Dice, el corazón tiene razones que la razón no entiende. El corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿no? Si de repente en alguna vez tú te has sentido enamorado, lo vas a entender, lo vas a comprender. O sea, con tu experiencia puedes entender muchas veces estas contradicciones, ¿no? La vida nos da muchas contradicciones, ¿no? Estamos detrás de la felicidad y mientras más estamos detrás de la felicidad más se aleja, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso, no? Entonces, el pensamiento postformal, ¿sabes qué cosa es? Sabiduría, tener sabiduría, ¿no? Esta otra, lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve con el corazón, el Principito, ¿no? Esta otra, era un hombre tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tenía era dinero. ¿Cómo lo entiendes? ¿No? Entonces, el pensamiento postformal te permite entender estas contradicciones. Cuanto más damos, más recibimos, ¿no? Esta otra, el silencio es el grito del más fuerte, ¿no? No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y esta última de Shakespeare, sufrimos demasiado por lo poco que nos falta y gozamos poco de lo mucho que tenemos, ¿no? Entonces, pensamiento postformal significa madurez, sabiduría, ¿no? Y se supone que una persona de 24 años ya debe tener este tipo de pensamiento, ¿no? Ser más reflexivo, más ponderado, ¿no? Muy bien, seguimos. En la adultez temprana, en el aspecto psicosocial, hay deber de resolver el conflicto de intimidad versus aislamiento. Una persona de 24 años, 25 años, adulto temprano, ya no está interesado en tener cantidad de amigos, ¿no? Sino tener buenos amigos. Se interesa ya por la calidad de la relación. Ya madurativamente no les interesaría estar filtreando con cualquier persona, con cualquier pareja, ¿no? Sino tener una buena pareja, una buena compañera, más estable, que le permita a él desarrollarse mejor, ¿no? ¿Cómo se llama eso para Erikson? Eso se llama intimidad, buscar la intimidad. Pero si el adolescente no está, el adulto temprano no está en eso, ¿no? Él va a estar en el otro polo de la inmadurez. ¿Cuál es? El aislamiento afectivo, ¿no? O sea, es un tipo superficial, con relaciones interpersonales superficiales, ¿no? Muy superficiales, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Ahora vamos a ver la siguiente etapa. Nos toca hablar sobre la adultez intermedia. La adultez intermedia es una etapa comprendida entre los 40 y los 60 años de edad, ¿no? 60 años de edad. En el aspecto físico, se aprecia que se presenta una disminución de la agudeza sensorial. O sea, comienzan a fallar, ¿no? La vista, el oído un poquito, ¿no? Hay una proclividad a ciertas enfermedades. Y otra característica importante es la aparición del climaterio, ¿no? Tanto masculino como femenino, ¿no? En el caso de la mujer, ¿no? Aparece la menopausia y en el hombre la andropausia. En la mujer, la menopausia significa el retiro de la capacidad reproductiva,
¿no? Y el climaterio femenino está asociado a algunos rasgos, algunos comportamientos, algunas actitudes, ¿no? En el caso de la mujer, como que, por ejemplo, a veces las mujeres llevan muy mal el climaterio, ¿no? Comienzan a tener emociones un poquito descontroladas, se vuelven más inestables, llorosas, susceptibles, ¿no? Explosivas, ¿no? O sea, son cambios hormonales, ¿no? Que está afectando su comportamiento en el caso de la mujer, ¿no? Y si la mujer de alguna manera se siente que está perdiendo su sensualidad, su feminidad, eso agrava un poco más pasar y afrontar esta etapa, ¿no? En el caso de nosotros los varones también, ¿no? Hay cierta preocupación, ¿no? Por esta etapa, ¿no? Y una de las mayores preocupaciones es la conciencia de la pérdida de la potencia sexual, ¿no? Y ahí también algunos varones nos sentimos un poco acomplejados por esa característica, ¿no? Y queremos de alguna manera compensar eso, a veces algunos volviéndonos un poquito más enamoradizos, ¿no? Vestirnos más jóvenes, ¿no? Queremos vestir más jóvenes, ¿no? Entonces, tenemos diferentes maneras como atravesamos esta etapa del climaterio, ¿no? Luego tenemos en el aspecto cognitivo. En el aspecto cognitivo, en la adultez intermedia, se da la cúspide del desarrollo cognitivo, ¿no? O sea, una persona ya pues de 45 años, 50 años, está con todo el esplendor de su memoria, de su pensamiento, de su inteligencia, ¿no? Ahí las funciones cognitivas alcanzan su máximo desarrollo, ¿no? Luego, en el aspecto psicosocial. En el aspecto psicosocial, según Erikson, el conflicto que debe resolver un adulto intermedio se denomina generatividad versus estancamiento, ¿no? ¿A qué se refiere con generatividad? Es la tendencia que tiene ya el adulto intermedio de querer aportar, de dar de sí mismo en favor de su familia, de su comunidad, de su país, ¿no? O sea, el adulto intermedio considera que puede dar más de sí mismo, ¿no? Dar más. Si, por ejemplo, es un señor católico, ya está pensando de repente en aportar en la iglesia, apoyar a los matrimonios jóvenes, ¿no? Si es un profesor universitario, quiere formar a las nuevas generaciones, producir libros sobre su experiencia, ¿no? O sea, siempre hay esa tendencia a querer dar más de uno mismo, ¿no? Y ese es el desarrollo sano, según Erikson. A eso le llamó él generatividad. Lo contrario a la generatividad es el estancamiento, ¿no? O sea, llevar una vida estéril, ¿no? Sin ser un número más, ¿no? En las estadísticas y no aportar nada, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la siguiente etapa, la etapa de la adultez tardía o senectud. En esta etapa de la adultez tardía o senectud, que es la última etapa de nuestra vida, ¿no? Por el momento, porque de repente de aquí a algunas decenas de años quizás pueda implementarse otra etapa más, porque las personas están viviendo más tiempo, ¿no? O sea, la esperanza de vida acá en el Perú se está incrementando. Por ejemplo, ahorita la esperanza de vida promedio acá en el Perú es de 75 años, ¿no? Hace 30 años, 40 años era menor, ¿no? ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre fundamentalmente porque las personas están teniendo mayor conciencia sobre su alimentación, las personas tienen mayor acceso a los servicios de salud, ¿no? Entonces, y si las personas viven más tiempo, de repente, más adelante se va a aperturar otra etapa más, ¿no? A partir de repente de los 85 años, ¿no? Acá
Es una sorpresa que una persona llegue a los 100 años, pero uno va a Japón y ahí es normal ver personas de 100 años, ¿no? Entonces, por el momento es una etapa que es comprendida a partir de los 65 años para adelante, ¿no? En los tres aspectos, vamos a ver en los tres aspectos. En el aspecto físico, acá sí ya notamos un deterioro progresivo de la agudeza sensorial. O sea, ya a veces el anciano no escucha, hay que hablarle con voz fuerte, tiene problemas visuales. Aparecen algunas enfermedades de carácter crónico, ahí tenemos la temible diabetes, ¿no? Ahí tenemos también estas enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, como el Alzheimer, ¿no? Comienzan a aparecer. Se estima, por ejemplo, que el 50% de los ancianos mayores, ¿no?, de 80 años ya tiene problemas de Parkinson, de Alzheimer, ¿no? O sea, es una estadística muy fuerte, ¿no? Y comienzan a aparecer entonces las enfermedades crónicas, ¿no? Las enfermedades crónicas. Pero tampoco esto no es una fatalidad, ¿no? Porque también depende mucho de la alimentación que llevó ese anciano cuando fue joven, ¿no? Entonces, evitar comidas que puedan generar problemas de repente con la circulación de la sangre, ¿no? Problemas con el cerebro, ¿no? Muy bien. Luego tenemos en el aspecto cognitivo, ¿no? En el aspecto cognitivo, ahí vemos un incremento de la inteligencia cristalizada, ¿no? La inteligencia cristalizada. ¿Qué cosa es la inteligencia cristalizada? La inteligencia cristalizada es la capacidad para resolver problemas en base a información, en base a experiencia, ¿no? Ahí hay una frase famosa que dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? El abuelo ya es una persona con mucha experiencia, ¿no? A veces en casa hay problemas, el padre se desespera con la hija adolescente de 15, 16 años, pero ahí interviene el abuelo, ¿no? Y un poco relativiza los problemas, ¿no? Y encuentra una solución con mayor facilidad que el mismo hijo, ¿no? Justamente por esa experiencia que tiene el padre. A eso, ¿cómo se le llama? Inteligencia cristalizada, ¿no? Tiene mayor inteligencia cristalizada. Otro de los problemas cognitivos es que en el caso del anciano comienza a disminuir la memoria de corto plazo. ¿Qué cosa es la memoria de corto plazo? Es aquella capacidad que tiene para retener información de hace minutos, segundos atrás, ¿no? Y ahí ustedes van a ver, por ejemplo, cómo el anciano, cuando está conversando, pierde el hilo de la conversación, ¿no? O sea, está conversando animadamente con la hija, con los nietos, y ya está preguntando: ¿en qué me quedé? ¿Qué te tenía que decir? ¿O qué te estaba diciendo? ¿No? O sea, hace 30 segundos atrás se acordaba del tema. Pasó 30 segundos, se olvidó del tema, ¿no? O si no, a veces estas situaciones anecdóticas que se presentan con los ancianos por problemas de memoria de corto plazo. El anciano está en la cocina o está en su dormitorio, avanzas hacia la sala, se planta en el centro de la sala y pregunta: ¿a qué vine? ¿Qué tenía que hacer? O sea, hace 30 segundos atrás sabía lo que tenía que hacer. Pasó 30 segundos, se olvidó, ¿no? Eso es problemas con su memoria de corto plazo. Sin embargo, la memoria de largo plazo está muy buena. Incluso a veces de mejora, porque el abuelo comienza a contar sus experiencias de cuando era niño, cuando era adolescente, ¿no? Al pobre nieto de repente le tiene contando 10, 15 veces la misma historia, ¿no? Y con lujo de detalles. ¿Por qué? Porque su memoria de largo plazo está muy bien en el abuelo, ¿no? En el aspecto psicosocial, según Erikson, un anciano tiene que resolver un conflicto, ¿no?, para llevar adecuadamente su senectud, sus últimos años de vida. ¿Cuál es? El conflicto de integridad versus desesperación. ¿Qué significa integridad? Que un anciano, por salud mental,
tiene que hacer un balance de su vida. ¿Cómo fue su vida? ¿Valió la pena vivirla? ¿No? Hacer un examen, ¿no?, de cómo fue su vida, ¿no? Y si es positivo, ese examen, ese balance va a llevar una vida saludable hasta sus últimos días. Si ese balance es negativo, entonces ese anciano se va a mover en el otro polo, que es la desesperación. Va a ser un anciano, un abuelo renegón, irritable, ¿no? Criticón, ¿no? ¿Por qué? Porque él no se siente bien consigo mismo, ¿no? Entonces, él va a llevar a la desesperación su vida, ¿no? Y así, acá en esta etapa también se presenta el fenómeno de la jubilación, ¿no? Y acá es muy importante que el anciano no sea considerado como una figura decorativa en casa, ¿no? O sea, el anciano tiene que seguir asumiendo sus responsabilidades, tareas, labores, ¿no? Tiene que sentirse útil en casa, ¿no? Entonces, porque eso es lo que le va a dar vitalidad a él, ¿no? Y bueno, pues, estimados alumnos, con la adultez tardía hemos terminado nuestro tema sobre desarrollo humano 2, ¿no? Muchas gracias.